Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más tenemos nuevo vídeo. En este caso, un estreno que ha llegado un pelín por sorpresa, pero que está gustando bastante. Una película que para mí de momento es la película de terror del año. Creo que no hemos visto una película con la misma contundencia que esta que ahora nos llega. Y una película que viene a confirmar que hay una nueva ola de cine de terror en anglosajón, porque los directores y el rodaje y todo es australiano. Y estoy hablando de Devuélvemela, que evidentemente pues esto es una crítica de la revista Acción Cine. Como podéis ver, esta es la revista del mes, además portada doble de miércoles, Jenna Ortega, que se estrena la segunda temporada, esperadísima segunda temporada, y en el que repasamos un poco su vida y carrera de una de las jóvenes con más proyección del Hollywood actual, pero también tenemos entrevista con el director de Karate Kid Legends, que es Jonathan Entwistle. Tenemos entrevista con el director, artículo de nadie, las fichas, pero también tenemos entrevista con el director de la muy recomendable película francesa 13 días, 13 noches, que es un relato en hechos reales de las últimas horas de la embajada francesa con la vuelta de los talibanes a Afganistán, a Kabul, en 2021, que recomendaría ver a dúo con la unidad Kabul, con la serie española de Alberto Marín y Daniela Torre, y luego de esta película en concreto, además de todo lo demás, un reportaje de la saga Karate Kid, tenemos entrevistas de cine y televisión, tenemos artículo de miércoles, tenemos la visita al set de rodaje Blood of My Blood, el spin-off esperadísimo de Outlander, entrevista con uno de los protagonistas de Chicago PD, que es Benjamin Levy Aguilar. Hay de todo para todos, pero en este caso, para los fans del cine de terror y para los fans de estos directores tan peculiares y tan buenos, tenemos no solo el artículo, sino también una entrevista exclusiva que le realizamos a los hermanos Philippou, Dani y Michael Philippou, que en este caso la hice yo. Estuve hablando con ellos, son dos tipos brillantes y encantadores, muy divertidos de entrevistar. Pudimos hablar a fondo de su nueva película y pudimos charlar sobre lo que me esperaba. Yo la pude ver hace ya tiempo, la película, para hablar con ellos. Y como la película ya se ha estrenado, en este caso sí puedo deciros, como la película ya está en cines, que es una crítica con spoilers, avisados. Los spoilers estarán avisados, como siempre, al final de la crítica. Así que, sin más preámbulo, vamos a analizarla un poquito. Y yo os decía antes que los hermanos Philippou en 2022-2023 nos revolucionaron. Yo creo que ha habido medianamente dos grandes revoluciones en el cine de terror recientemente. Una fue la protagonizada hace ya un tiempo por Robert Eggers y Ari Aster con Hereditary y La Bruja, aunque luego Ari Aster ha hecho Bo tiene miedo, no la considero terror, pero sí, en el caso de Eggers quizás ha ceñido más al cine de terror con El Faro y Nosferatu, por supuesto, aunque Northman es algo totalmente distinto. Y luego han llegado, para mí, Zach Cregger y los hermanos Philippou llegaron para revolucionar de nuevo el cine de terror anglosajón, para darle una vuelta de tuerca más. Quizá los otros dos son más de eso que se llama el terror elevado, y esto es una vuelta a las raíces. Tiene un aire muy ochentero muchas veces, que no es nada malo en una película de este estilo. Pero en este caso de ellos se estrenaron con Háblame, que es una película fantástica, muy recomendable, aunque tenía algunos altibajos, y a esta también le pasa en algunos momentos. Pero fue una película fantástica. Y Zach Cregger nos estrenó Barbarian y ahora va a estrenar Weapons, que también es una película más que recomendable. Pero los hermanos Philippou trajeron Devuélvemela, Háblame, y ahora vienen con Devuélvemela, que es una historia. No es para todo el mundo. Y tiene varios motivos por los que no es para todo el mundo. Y quizás ese es un mayor. Pero si vosotros, como espectadores, estáis buscando The Conjuring, ese tipo de cine de terror, sustos, posesiones, fantasías, mucho susto, mucho monstruo raro, tipo La Monja y cosas por el estilo, no es vuestra película. Si os gustó Háblame, es vuestra película. Porque lo que hacen muy bien estos dos tipos es coger un elemento
muy cotidiano, aplicarle un pequeñísimo barniz sobrenatural y convertirlo en algo aterrador. En este caso la historia es la de dos niños, dos jóvenes, una es ciega y su hermano mayor, que está esperando a punto de cumplir la mayoría de edad, que se encarga muchas veces de cuidarla, que pierden a su padre. Se quedan totalmente huérfanos, con lo cual se les busca una casa de acogida. Y los acoge una mujer que parece un amor de señora, que parece la cosa más maravillosa del mundo, que está interpretada por Sally Hawkins, 2 veces nominada al Oscar, o sea, que según va avanzando la trama, pues algo raro pasa, que vive con su hijo, que perdió a una hija, y algo raro pasa en esa casa. Y empiezan a pasar cosas muy raras. Y entonces, lo realmente fascinante de la película, y en lo que creo que los hermanos Philippou triunfan brutalmente, es en el hecho de que si yo le quito, hago que esté totalmente desprovisto del elemento sobrenatural en la historia, los personajes siguen funcionando. Es decir, es una historia dramática sobre el duelo, sobre la pérdida, que era algo sobre lo que también hablaba Háblame. Es una película sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre cómo nos enfrentamos a él, cómo seguimos adelante o no, cómo nos puede dejar traumatizados, nos puede dejar marcados de por vida, hasta que lo aceptemos, y es muy duro. Y la película, si tú le quitas el elemento terrorífico y ese pequeño toque sobrenatural, siguen funcionando los personajes. Los personajes son dramáticos, son 2 hermanos que han perdido y siguen funcionando, que van a vivir en una casa extraña, y tú le quitas ese elemento y se convierte en un drama la película. Y funciona, porque los personajes están muy bien construidos. Y esa es una de sus grandes virtudes. Otra es que el elemento sobrenatural está muy bien incorporado. Muy sutilmente incorporado, y durante gran parte de la película no sabes si sí o si no. Y juega mucho con eso. Y es muy inteligente como lo plantea. Y es muy inteligente porque, por ejemplo, los directores, que tienen una mano maravillosa, la fotografía es cuidadísima, el uso de los colores o la ausencia de colores en muchas ocasiones, esos tonos pastel, esos grises, ese bosque que no es tan verde, que es un tono más apagado, porque es una vida de duelo, es una vida de grises, es una vida de pérdida. Estos 2 chicos han perdido a su padre y también perdieron a su madre. Y encima ahora han perdido, ella es una mujer que ha perdido a su hija y los acoge. ¿Cómo lidian esos distintos personajes con el duelo? Visualmente está muy bien compuesto. Y se ve, todavía no voy a hacer spoiler, pero la escena de ducha del hermano mayor, que está perfectamente interpretado por Bill Barrett, es fantástica, fantástica, por todo lo que lo rodea y por cómo está compuesta. Y tú dices, ostras, estos tíos son muy buenos, saben muy bien lo que hacen. Pero además de todo eso, son directores. Había una norma, no recuerdo ahora mismo si era de Julio Cortázar, que tenía un decálogo sobre los relatos. No sé si era Cortázar o Dostoyevsky, no me acuerdo, de verdad. Estoy hablando de memoria de un libro de autoría de relatos, de cómo ayudarte con la narrativa y demás, que leí hace 1000 años. Pero venía un decálogo. Y creo que puede ser que fuese Dostoyevsky, que decía que si tu personaje va a ahorcarse al final del relato de la pared, va a colgarse de una viga, que el clavo del que va a colgar la cuerda aparezca en las primeras líneas, en la primera página. Que no salga del aire. Que tú tengas muy claro cómo va a llevar ese arco, va a llevar hasta ahí, que ese clavo esté ahí, ya. Para que tú cuando digas se ha colgado, está ahí, el clavo estaba desde el principio. Y el lector no diga, pero ¿esto dónde te lo has sacado? Vale para cualquier narrativa. Y estos 2, que son 2 críos todavía, como el que dice, son tan brillantes que van soltando miguitas de pan y mostrándote cosas que tú no sabes la importancia que tienen hasta que llega el momento determinado. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno. De hecho, es tan bueno que es algo que no se ve muy a menudo, el cuidado por el detalle. Y luego está lo del terror más salvaje, por así decirlo.
Yo recuerdo que la película la vi como pocos días después de ver Until Dawn, que es una película extremadamente gore, muy divertida, no es terror, tiene 4 sustos, bastante bien compuesto, pero sobre todo es muy gamberra, muy comedia, humor negro con lo del videojuego. Y es ultra gore, tiene vísceras, explosiones, decapitación, tiene de todo. Y yo me pasé muy bien, me reí mucho. Esta película solo tiene 2 o 3 momentos gore, muy gores, pero te hacen quitar la vista de la pantalla. ¿Por qué? Porque atacan a miedos muy primarios, muy cercanos y que todos compartimos. Y eso es también de brillantes, porque lo que hace que sea tan espeluznante es que no es algo exclusivo, único, no, es algo común a todos nosotros, como raza humana. Spoilers. Voy a empezar ya en terreno spoilers, no voy a alargarme mucho con esto. Spoilers. Spoilers por todas partes. Mirad. Hablando, spoilers, ¿vale? Que está con spoilers. No digáis que no estáis avisados. Ese momento del cuchillo en la boca, en el que empieza a destrozarse los dientes y a cortarse la lengua y la boca. El miedo a lo de los dientes es un miedo primario que tenemos todos los humanos. Alguno me dirá, pues yo no tengo ese miedo. Pues muy bien. Mejor para ti. Pero que estamos codificados genéticamente para ese miedo, o sea, es algo habitual en el 99,99% de la población. Es algo que tenemos ahí, por eso nos da tanto miedo ir al dentista. Que nos hurgan en la boca, que tal, no es algo placentero para nadie. ¿Y cómo está compuesta esa escena? ¿Y cómo te lo enseñan? Y con ese cuchillo y el ruido. Es algo aterrador. El elemento sobrenatural que os decía, que es muy liviano, es esa... Porque todo esto, esta mujer en realidad es toda una fachada, porque lo que quiere es resucitar a su hija, intentar resucitarla, que tiene el cadáver guardado en un frigorífico, con un ritual. Y ese ritual sí te dejan claro que puede funcionar. Hay un elemento de terror que es el niño. El niño tiene un componente sobrenatural que en realidad está albergando un espíritu que no es demoníaco per se, como lo era en Talk to Me, sino que es como una especie de ser caótico que, bueno, yo cumplo tu deseo, pero tú dame de comer. ¿Vale? Y es lo que busca. Y es lo que trata. Entonces, el personaje de Sally Hawkins, según que tiene esa fachada tan adorable en principio, tan adorable que algo tiene malo que tener, realmente esconde a esa mujer que está loca y obsesionada con intentar meter el espíritu de su hija en el cuerpo de la niña ciega, de la hermana. Y cómo intenta librarse del hermano. ¿Cómo mueve eso? Y cómo el elemento sobrenatural no está exagerado, sino por ese plano aéreo de la casa rodeada con esa pintura blanca, ese círculo del que no puede salir, esa entidad, porque si no desaparecería. Todo eso que posee al niño, todo eso, cómo está tratado, tanto visual como argumentalmente, es brillante. Cómo las escenas de gore te hacen encogerte y tener cringe, es brillante. Pero a lo que me refería antes cuando decía lo de ir plantando semillas, hay un momento cuando llegan a la casa nueva en el que la niña, como es ciega, va explorando la casa. Por cierto, la niña que debuta en la película también es espectacular. Y el niño pequeño ya ni te cuento. Pero va explorando la casa y se detiene en una columna. Cuando va acabando la persecución final, la niña choca con esa columna, porque todavía no conoce bien la casa. Pero esa columna no dices, oh, esa columna donde estaba antes, o no, los mamones, los que son muy buenos dirigiendo han ido. Voy por el caminito, esta columna está aquí. Que tú no le prestes atención, yo te la estoy enseñando. Te está la niña tocando la columna muy claramente. ¿Por qué? Porque al final de la película ella va a chocar contra la columna. Y lo hacen con muchos elementos. Es mucho gusto por el detalle y por esa composición de personajes real, creíble, plausible. Y por ese final en el que no hacen concesiones. Lo fácil hubiera sido salvar a los hermanos. Pero no, se cargan al mayor. Yo cuando dije, no puede ser. Sí, llegan a ese punto. Y la esperanza está en la salvación de la niña. Pero el hermano es incapaz de dejar. Los personajes son incapaces de dejar el duelo, de dejar la pérdida. Son los que desaparecen. Quien es capaz de vivir, y es una metáfora de la realidad que vivimos, es decir, si tú puedes dejar el miedo, ese dolor, ese duelo por la pérdida y seguir adelante, es cuando te quitas esa carga y aunque duela mucho, puedes seguir adelante. Y creo que en todo eso es en lo que brilla la película, que para mí el mayor problema es que tiene un par de momentos de ritmo altibajos y sobre todo que no todo el mundo, no es para todo el público. Y mucha gente no la va porque va buscando otro tipo de terror.
de sustitos y de cosas así, más fácil, menos de pensar, menos digerible, más digerible. Bueno, para mí película de 4 estrellas, casi 4 estrellas y media, de lo mejor del año, peliculón y maravilla. O sea, estoy deseando que hagan otra más, a ver, Talto Unidos. Like, suscribíos, nos contéis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.